Bueno, allí en Cornellá, cuando yo era niño, pues, a las peñas iban Paco de Lucía con Camarón, con Paco de Lucía tocando la guitarra, venían las Grecas, venía Juanito Villar, venía Pansequito, venían las máximas figuras de aquellos entonces, cuando yo era, te estoy hablando de hace 40 años. Tiempo donde la pasión se transmitía en las peñas flamencas, Chicuelo nos invita a un viaje por la evolución del aprendizaje del flamenco. Las peñas, esas reuniones intensas y cargadas de emoción, eran auténticas universidades flamencas. En contraste, la era digital actual ofrece inmediatez, pero ¿logra capturar su auténtica esencia? En este vídeo no solo exploraremos cómo las tradiciones se adaptan a la tecnología, sino que nos sumergiremos en la fascinante biografía de uno de los maestros indiscutibles del flamenco, Chicuelo. Si aún no has tenido el placer de conocerle, Juan Gómez, más conocido como Chicuelo, empezó a tocar la guitarra flamenca con tan solo 12 años, aunque antes ya cantaba y conocía los códigos del flamenco. Su talento floreció a pasos agigantados, conduciéndolo a las tablas del renombrado Tablao de Carmen, donde compartió escenario con leyendas del baile. Pero su versatilidad como compositor es igualmente aclamada. Ha sido la mente maestra detrás de producciones discográficas aclamadas y su trayectoria en solitario ha sido igualmente impactante. Recientemente, el proyecto Caminos nos ofrece una muestra de su habilidad para explorar nuevas sonoridades, demostrando que el flamenco bajo sus dedos es un arte en constante evolución. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Chicuelo, uno de los guitarristas de flamenco más relevantes en la actualidad. Ha trabajado con muchísimos grandes artistas, tanto del mundo del flamenco como del mundo del jazz. La lista es infinita, pero bueno, por nombrar algunos, ha trabajado con José Mercé, con Tomatito, de baile con Sara Varas, con Antonio Canales, con Israel Galván, con Belén Maya, con Javier Latorre, bueno, yo qué sé, la verdad es que he tenido la suerte de poder estar cerca de los mejores artistas, tanto de mi generación como de generaciones de artistas mayores, ¿no? Como tú has mencionado, José Merceo, Chano Lobato, Rancapino, Morente. Morente también. O sea, claro, artistas, en fin, incomparables, ¿no? La verdad es que he tenido mucha suerte en el nivel del cante, a nivel de baile y a nivel de guitarra, pues estar cerca de los mejores. Sin duda, y guitarrista habitual de Miguel Poveda, de Eukende, sí, de Maite Martín, de Cigala, el Potito, la Susi, yo qué sé. Si te pones, la verdad es que a veces a mí mismo me da un poco de por un lado vergüenza y por otro lado alegría, ¿no? De haber compartido, porque, en fin, yo mismo digo, joder, qué bien, ¿no? Claro. Qué disfrute de haber coincidido, ¿no? Con todo esto, que yo recuerdo que estuve en el tablado donde empecé, ahí coincidí con todos, con Eva la Hierbabuena, estuvimos 3 o 4 meses, con Sara Varas, con Antonio Erpipa, con Joaquín Grillo, con Belén Maya, con todos los que hoy día son máximas figuras del baile, ¿no? Claro. Y con ellos me eduqué, con Maite, bueno, en fin, que estoy muy agradecido por todo eso, ¿no? Aparte, evidentemente, tú como aficionado a la guitarra también sabes que la guitarra es muy esclava y hay que estar mucho tiempo. Claro. Las cosas no suelen ser, para un guitarrista no suelen ser por casualidad. No. Hay mucho trabajo detrás, pero cuando te gusta, claro, pues no es tan sacrificado, ¿no? Muy agradecido, la verdad. Qué bien. Bueno, para empezar, tus principios, empezaste cantando, ¿verdad? Con 8 años. Sí, yo desde niño era como los chiquillos que salen ahora en televisión, que los ponen en los programas, que van así muy pequeños, y me gustaba, lo llevaba desde que nací, desde muy pequeño cantaba y me gustaba el cante flamenco, pero la raíz, me gustaba el auténtico, clásico, ¿no? Auténtico no, el clásico. Claro. Que era más raro aún, ¿no? Y desde muy chico yo ya cantaba, me aprendía los discos, sobre todo me atrapó Camarón, que cuando yo era chico pues salían sus primeros discos, que eran una maravilla, con Paco de Lucía. Yo cuando escuché eso yo me quedé loco y me los aprendía todos, y después seguí escuchando a todos los grandes, evidentemente.
hasta que de muy joven, con 12 años, cogí la guitarra, por primera vez de una manera accidental, por culpa de por mis amigos, que estando en casa me vinieron a buscar, me llamaron por el balcón, Chicuelo, no sé qué, y yo me asomo y estaban todos mis amigos, estaban con la guitarra para ir a aprender, porque se habían enterado de un sitio donde daban clases, que era una asociación de vecinos y no cobraban dinero, no se pagaba. Casimiro González, con ¿no? Casimiro González, que hoy día es un magnífico luthier. Sí. Y allí fui, pero fue casual, yo no sabía ni que iban, me llamaron, y si me hubieran dicho que iban a jugar al tenis con una raqueta, yo hubiera cogido una raqueta y me hubiera ido al tenis, o al ping-pong, o a la pelota. La cuestión era estar juntos, ¿no? Claro. Entonces, al ver la guitarra, cogí la guitarra de mi hermano, que él tenía una, y claro, ¿quién me iba a decir a mí que esa casualidad iba a acabar así? Claro, porque tu hermano tocaba en casa y tú Sí, mi cantabas, hermano, toda mi familia y mis hermanos mayores son muy buenos aficionados al cante. Uno de ellos tocaba también la guitarra, que tocaba muy bien, lo que pasa es que lo dejó. El otro toca la percusión, el pequeño. Quiero decir que en mi casa siempre había cante y siempre había fiestas, siempre había arte. Y algo de eso, pues supongo que algo se me pegó. Sí, seguro, seguro. De hecho, me recuerda mucho a la infancia de Paco de Lucía. También en su casa pues escuchaba flamenco, Claro. venían artistas, era como aprender un idioma casi, ¿no? Que de manera natural, claro, tu familia es de Badajoz, ¿no? Y, Sí, claro, y te criaste en o sea, en Cornellá. Cornellá. Sí. Claro. Entonces, tú, antes de agarrar la guitarra, ¿te pasó también lo mismo, que los ritmos y eso ya los tenías asumidos de alguna manera? Sí, yo no sé cómo, porque cuando eres tan pequeño no llegas a entender por qué las cosas se te dan bien o se te dan mal, o las entiendes bien o las entiendes mal. No sé el porqué ni el motivo, pero cuando yo agarré la guitarra y fui con mis amigos a empezar a tocar, pues yo entendía todo lo que estaba explicando el profesor, los ritmos, esto, lo otro, para mí era familiar. Ellos no entendían nada, pero yo sí. Entonces, claro, yo digamos que iba muy rápido, avanzaba muy rápido. Claro. En comparación con ellos, por ejemplo, porque ninguno habíamos tocado nunca, pero no sé, había una facilidad en mí que en ellos, por ejemplo, al poco tiempo iban dejando la guitarra. Yo ya no voy más. Sí, ¿Y te quedaste solo tú? Sí, me quedé yo solo, sí. En muy poco tiempo, porque la guitarra es muy difícil. Claro. También depende de lo que quieras. Si lo que quieres aprender es una rumba y una sevillana, pues no es difícil. Pero si quieres aprender a tocar la guitarra bien, pues es difícil. Sí. Es difícil y no es un capricho. Te tiene que gustar mucho, tienes que ser muy buen aficionado. Entonces, digamos que yo llevaba una parte que esa parte es la más difícil de aprender. Entonces ibas a esas clases una vez por semana, ¿verdad? Sí, primero una vez por semana, cuando yo ya vi que, porque al poco tiempo ya me di cuenta que era muy poco, necesitaba más. Claro. Ese mismo profesor daba clase en otro sitio. En este sitio daba, creo recordar, los jueves, y en otro lo daba los martes. Y entonces yo ya hablé con él y me iba los martes y los jueves. Después ya, con compañeros míos de profesión que tocaban, pues yo ya me juntaba con ellos y iba aprendiendo, ya era casi a diario, ¿no? Claro, porque en esa época había muchísimas peñas, ¿no? En Cornellá, en Hospitalet, aquí en Barcelona. En Barcelona esto era una exageración. En Cornellá creo que solamente habían funcionando 6 o 7 peñas en Cornellá. En Hospitalet otras tantas, en Badalona otro montón, en Santa Coloma, en toda la periferia de Barcelona, que eran los lugares donde vivían los emigrantes, que habían venido de Andalucía, de Extremadura. Casi que por norma, no solamente aquí, sino en el extranjero, los emigrantes buscan su centro, buscan su música, buscan sentirse como en casa. Y para eso, pues crean peñas, crean sitios donde pueden hacer lo que ellos están acostumbrados a escuchar en su tierra natal. Y entonces por eso, creo yo, se hacen tantas peñas en Cataluña, ¿no? Bueno, en Barcelona básicamente. Sí. Y yo ya cuando empiezo a tocar y empiezo a formarme, enseguida ya entro en contacto con las peñas y me pongo a tocar, y hago muchas peñas y ahí me hago también como guitarrista al cante, me informo de muchas cosas, aprendo muchísimo, porque claro, tocar en las peñas
tienes que conocer muchos palos, tienes que conocer muchos ritmos y muchos palos del flamenco, porque en la peña cualquiera entra y te pide cualquier cosa. Las letras y... Sí, pero los cantadores llegan y no te conocen. O sea, ahí hay un guitarrista oficial que le toca a todos. O sea, a todos los que vengan. Y tú no sabes quiénes son. Es una formación. Claro, eso buenísima. es un máster, sí. Pero máster de verdad. Claro. Ponerte delante de toda esta gente sin saber lo que van a cantar y para todo lo que sea. Entonces, bueno, lo que pasó con Duquende, ¿no? Que te llamaron en la radio y no los conocías. De nada. Y ahí te tenías que poner a acompañar. Sí, porque también Duquende es un cantador muy especial. Quiero decir, que no es un cantador que haga según qué cosa siempre igual y siempre lo mismo. Él, ¿sabes? Eso es otra que... Bueno, con todos estos artistas se aprenden muchísimo porque siempre te sorprenden y siempre te hacen cosas distintas, ¿no? Y desde que empiezas ya, pues como te he dicho, pues en las peñas y todo esto, pues aprendes a la fuerza, más cada día te pasa algo, pues te piden algo que tú no tenías bien o que no reconocías bien o que pues ya llegas a tu casa y pum, tal, te piden un cante, ¿qué cante es este? Yo ese cante no lo he tocado nunca. Claro, eso te pasa una vez. A la siguiente ya vas preparado, ya no te puede volver a pasar. Y así sucesivamente, siempre, todos los días pasaba algo. Y todo eso era pues, para aprender, ¿no? Claro, no, o sea que todos hemos pasado por eso y el aprendizaje es ese. Sí. Pero hay que estar ahí, hay que tener valor, hay que ser valiente, hay que tener poca vergüenza, ninguna si es posible, porque el artista no puede tener vergüenza. Me refiero en el escenario, fuera sí. Pero en el escenario no, y ser valiente y no acobardarte y sentir ese gusano, ese pellizco en el estómago que es como adrenalina pura, ¿no? Cuando no solamente la sienten los que escalan montañas. Yo a un alpinista lo pondría en un teatro, le daría una guitarra y vería también lo que es adrenalina, ¿sabes? es otro tipo de adrenalina, pero diferente, adrenalina. Pero claro. Es el tema este también de enfrentarte a algo, ¿no? Claro, y eso también te enseña las peñas. Y por ahí pasaban grandes artistas, ¿no? Incluso Paco de Lucía me contaste que... Ahí en Cornellá, cuando yo era niño, a las peñas iban Paco de Lucía con Camarón, con Paco de Lucía tocando la guitarra, venían Las Grecas, venía Juanito Villar, venía Pansequito, venían las máximas figuras de aquellos entonces, cuando yo era, te estoy hablando de hace 40 años. Claro, entonces Paco de Lucía era muy joven, Camarón también, era que empezaban, pero claro, ellos enseguida tuvieron mucha fama, bueno, como Pansequito, Juanito Villar, estos que te digo, eran el turronero. Entonces estos eran artistas que antes estaban en primera línea, o sea, el Lebrijano, y todos eran artistas que iban a las peñas, porque antiguamente tampoco habían tantísimos festivales y no era como ahora. Claro, porque ahora, el otro día, todo ha cambiado mucho aquí en España, ¿no? El tema de las peñas ya no es un... No, ya no tiene el mismo sentido, pero ni las peñas ni casi nada de las tradiciones que había, todo se va poco a poco apagando, se va perdiendo, todo va cambiando, todo. No sé el motivo, pero... todo va cambiando. Lo que hablamos el otro día, ¿no? Que tu hijo, que bueno, ahora ya lleva unos años tocando, que claro, él no ha tenido, digamos, esa misma oportunidad como tú, ¿no? Que de aprender en las peñas y tener esa formación. Entonces, me decías que, claro, la generación de ahora pues tiene que formarse más yendo a los conciertos y a... en fin. Claro, lo que pasa con los conciertos no puedes interactuar, ¿sabes? Y en las peñas sí, en las peñas tú ibas tocando y podías subir, tú le hablabas, decía el presentador, mira, llámame que voy a tocar. Y el presentador te llamaba y tú te subías a la peña, aunque no supieran quién eres. Allí todo el mundo tenía su oportunidad. Tú como guitarrista para acompañar, pero como aficionado, tú llegabas y decías, llámame que voy a hacer un par de cantes. Y entonces el presentador decía, pues ha venido Desmar, que va a tocar un poquito por soleá o por lo que él quiera. Y tú subías con tu guitarra y tocabas para el público. Y todas las plataformas de todas las peñas, eran plataformas para tú, si querías, poder participar. Ahí no pagaban, porque en las peñas no pagaban a los que subían. El único que cobraba era el guitarrista, pero porque el guitarrista era oficial y el guitarrista tenía que estar sí o sí, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, tocando. Hombre, justo no, que le pagaban poco, creo yo.
Claro, porque el aficionado llegaba, hacía 2 cantes o 3 y se iba a su barra, su vinito, a pasárselo bien. El guitarrista tenía que estar ahí, pam, 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 1, 2, 3, los que fueran, ¿no? Y aprender. Es que es diferente, son situaciones diferentes. Pero Las Peñas han sido una universidad. Una universidad flamenca para los verdaderos aficionados a la guitarra y al cante. Al cante sobre todo. Bueno, tu hijo tiene la suerte de que también cantas y que, en fin, sí, hombre. Tú le puedes y tiene la inmensa suerte de que, por un lado, las redes sociales pueden parecer perjudiciales, pero por otro lado, en este sentido, hoy día las redes sociales acercan el flamenco a cualquiera, esté donde esté. En Australia, en Holanda, donde sea, te pones internet y escuchas a quien quieras, ves tocar a quien quieras, hay un montón de gente diciéndote cosas, consejos. No son personalizados, pero bueno, puedes ver mucho. ¿Qué información está ahí? Exactamente, y antes eso no existía. Si yo no veía a un cantador, a un guitarrista y le preguntaba, yo no me enteraba de nada. Efectivamente, incluso para sacar las falsetas, claro, en su día pues tú escuchabas la música con el cassette. Con el cassette dándole para atrás y se rompía la cinta y la tenía que pegar con celo. Bueno, nosotros hacíamos encaje de bolillos, como decimos, para escuchar. Claro, y con los discos se rayaba el disco. Pero es curioso porque, claro, no teniendo, digamos, la comodidad de tocar el ratón y mandarlo para atrás, pues tenías que estar entrenar el oído. De hecho, a ver, las falsetas no se sacaban, no se sacaban exactamente igual. O sea, a lo mejor habían cosas por aquí, tú las sacabas por aquí, después no te coincidía. Al principio sufres con eso, te educas el oído, pero no sale todo, no es lo mismo que verlo en un vídeo y darle a cámara lenta, evidentemente, que es lo que hacen ahora los chicos, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, mucho más complejo, pero bueno, el caso es que era que tú te podías acercar a la música de cualquiera y tocarla, rayar los discos, porque darle para atrás, pum, subías la aguja y le dabas para atrás, así hasta que el disco se rayaba, claro. El disco no estaba hecho para eso, para que tú le dieras para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Eso era para dejarlo y ya está. Sí. Pero nosotros, para sacar falsetas de Paco o de quien fuera, pues venga, para atrás, dale para atrás, como eso. ¿Le ha dado aquí? ¿Ves? No, le ha dado aquí, ¿dónde le ha dado? ¿Le ha dado aquí? No, le ha dado... Ah. Claro, pero una educación para el oído, un entrenamiento fantástico. Sí, no, totalmente. Y eso, pues, la educación musical, la educación de la memoria, la educación de todo eso, porque nosotros a última hora siempre hemos educado sobre todo la memoria. Porque al no leer y al no haber ido a la universidad y haber escrito pentagramas pues nosotros, el oído es todo. Si estás interesado en llevar tu habilidad en la guitarra flamenca al siguiente nivel, te invitamos a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás obras originales, tocadas y explicadas por el maestro Chicuelo y muchos otros cursos creados por algunos de sus compañeros de primer nivel. Juntos han desarrollado un plan de estudios que puedes seguir para convertirte en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. En la academia aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que puedas entender a Chicuelo y sus compañeros, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a la dinámica comunidad de guitarristas flamencos con los que podrás interactuar. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides a darle a me gusta. Déjanos un comentario, buena suerte y esperamos verte en el próximo vídeo.